buenas tardes. Vamos a dar inicio a los martes mineros. Hoy tenemos como tema acreditaciones de pagos certificados de devolución y reembolsos. En esta oportunidad contamos con la participación de la abogada Mabel Tamata Montejo, graduada por la Universidad San Martín de Porres, conciliador extrajudicial con título otorgado por el Ministerio de Justicia, con diplomados de especialización en Derecho Administrativo y Derecho Minero, otorgados por el Colegio de Abogados de Lima, diplomado de especialización en Derecho Minero y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desempeñándose como asesora legal en diversas empresas mineras de Canadá, directora de los registros públicos en la sede de la ciudad de Cusco, abogada de la Dirección de Concesiones Mineras y actualmente se desempeña como abogada en la Dirección de Derecho de Vigencia del INGEMED. Recibamos por favor así a la abogada Mabel Tamata con fuertes aplausos. El día de hoy, como bien lo ha dicho la presentadora, vamos a tocar el tema referido a las acreditaciones de pago del derecho de vigencia y penalidad, los certificados de devolución y los reembolsos. Antes quiero empezar indicando que este tipo de trámite le corresponde a la Dirección de Derecho de Vigencia, que, como vamos a poder apreciar en esta lámina, constituye un órgano de línea, ¿no? Estamos por aquí, dependemos directamente de la presidencia del Consejo Directivo. Entonces, todas estos trámites que a lo largo de la charla voy a comunicarles están a cargo de la Dirección de Derecho de Vigencia según el artículo 32 de nuestro Reglamento de Organización y Funciones. Esta dirección se encarga de tramitar todo lo relativo a la administración del pago del derecho de vigencia y penalidad. Recuerden todos ustedes que este trámite aún le compete al INGEMED, no es una función que haya sido descentralizada como lo ha sido el otorgamiento de títulos, que como ustedes saben se encuentra no solamente a cargo de la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMED, sino también a cargo de los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de minería o de las gerencias u otras direcciones que hagan sus veces. Entonces, tratándose de una función que no ha sido materia de descentralización, es la Dirección de Derecho de Vigencia, que pertenece al INGEMED, la encargada de tramitar lo relativo a las relaciones de no pago del derecho de vigencia y penalidad, a las acreditaciones de los pagos y consecuentemente la evaluación de los mismos, a la expedición de los certificados de devolución, sea de vigencia o de penalidad, así como a la tramitación de los reembolsos. Quería hacer hincapié, como ya habíamos visto en la filmina anterior, que todas las resoluciones que expide la Dirección de Derecho de Vigencia son necesariamente suscritas por la Presidencia del Consejo Directivo. ¿Qué es lo que se hace en la Dirección de Derecho de Vigencia? Intervienen básicamente un abogado, un ingeniero, quienes preparan un informe, y este informe es elevado a nuestro director, y es el director que a su vez eleva la opinión de la Dirección de Derecho de Vigencia a la Presidencia del Consejo Directivo para su suscripción. Antes de tratar de las acreditaciones, voy a hacer un panorama amplio, digamos, de lo que constituye el pago del derecho de vigencia, así como el pago de la penalidad. El artículo 39 del tubo de la Ley General de Minería, el Decreto Supremo 014 del 92, establece dos oportunidades en las que se efectúa el pago del derecho de vigencia. Como ustedes saben, los títulos que son tramitados, como ya les había indicado anteriormente, por la Dirección de Concesiones Mineras y en su caso por las DREMS, al momento en que se formula un petitorio minero, se requiere necesariamente como requisito de admisibilidad la presentación del recibo de pago por el derecho de vigencia. Entonces, la verificación de este pago le corresponde en una primera instancia a la formulación del derecho minero, sea a la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMED o sea a la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional. De manera que la formulación o la oportunidad en que estas dos direcciones o entes realizan la verificación de estos pagos se da al momento de la formulación
y puede darse en todo el año, es decir, de enero a diciembre, en los cuales los titulares pueden formular sus petitorios mineros. Los depósitos que se realizan por efectos de la formulación del derecho minero, al no tener todavía este derecho asignado un código único, se realizan a través del código 999, eso en el banco Scotiabank, y de lo contrario en otros bancos a las llamadas cuentas de formulación de petitorios, como es el caso del Banco de Crédito de Perú, el Banco Interamericano de Finanzas y el Banco Continental, que son los bancos autorizados a recaudar este tipo de cobros. El otro momento en el que el INGEMET tiene conocimiento del pago del derecho de vigencia es a partir del segundo año, pero ello en la medida en que exista ya un derecho minero formulado. Como ya les había comentado, como esta función no ha sido transferida a los gobiernos regionales, constituye todavía una función que debe ser vista por la Dirección de Derecho de Vigencia, y específicamente a partir del segundo año. ¿En qué periodo? En el periodo comprendido del primer día útil del mes de enero al 30 de junio de cada año. Estos depósitos se diferencian de los que se efectúan con ocasión de la formulación en que ya se realizan a través de un código único. El código único del derecho minero es aquel código que lo identifica a lo largo de su existencia, desde que se formula hasta que se titula, e incluso cuando caduca, como vamos a ver más adelante, por el no pago del derecho de vigencia o la penalidad. Entonces, para resumir estas dos láminas, estos pagos se realizan en dos momentos: a la formulación y en el siguiente momento, del 1 de enero al 30 de junio, cuando ya el derecho minero se ha formulado. El pago de la penalidad tiene la misma connotación en cuanto a la oportunidad de pago del 1 de enero al 30 de junio, con la única diferencia que tiene como base, digámoslo así, el hecho de una información que previamente la Dirección General de Minería proporciona al INGEMET, que se encuentra referida a la producción o inversión que realice el titular minero sobre su concesión minera, no sobre petitorios, no sobre derechos mineros en trámite. Estamos hablando de que las penalidades solamente se aplican a aquellos derechos mineros que ya cuentan con un título de concesión minera. La oportunidad en el pago, la que ya les mencioné anteriormente, del 1 de enero al 30 de junio. Y el depósito, como se trata de una concesión que lógicamente tiene ya un código asignado, debe realizarse a través del Código Único del Derecho Minero, pero hay ocasiones, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, en que el titular no hace uso de ese código único. Y aquí entra a tallar lo que denominamos la acreditación de pago. La acreditación de pago no es otra cosa que la presentación del voucher o del depósito que se hace sobre el pago del derecho de vigencia o la penalidad a la autoridad minera, en este caso a la Dirección de Derecho de Vigencia del INGEMET, y se presenta cuando no se ha hecho uso de ese código único. ¿Qué es lo que hemos mantenido en la Dirección de Derecho de Vigencia para que denominemos a este trámite acreditación? El hecho de que si el titular me presenta su voucher cancelado no con el código único, sino con el código 999, como ya les había comentado, que se paga en el Scotiabank o algún otro código que utilizan en el banco de crédito o en los otros bancos autorizados, estos titulares están en la obligación de presentar ese documento a la Dirección de Derecho de Vigencia del INGEMET hasta el 30 de junio. Esta es una modificación reciente, por cuanto en los trámites pasados lo que se hacía era simplemente recibir esta acreditación, había un plazo de un mes, o en otros casos de una acreditación extemporánea, que algunos que están presentes aquí saben que ya no se da, era antes de que el derecho minero se caducara. Entonces, a raíz de la modificatoria que hubo al artículo 37 del Decreto Supremo 03, ahora los pagos que se realizan sin utilizar el código único no solamente deben de cumplir la oportunidad del pago, que ya habíamos comentado era del 1 de enero al 30 de junio, sino también deben ser presentados hasta esa fecha. ¿Y cuál es la situación que se genera en caso esto no ocurra? Es la inadmisibilidad de ese depósito. Entonces ahora todos los usuarios ya conocen, ya saben que cuando están haciendo uso del código único no existe la posibilidad, porque
la misma norma lo señala, que la acreditación resulta siendo automática, a diferencia de las acreditaciones que sí requieren de la presentación del voucher por no haberse usado el código único, y en el caso que no lo presenten hasta el 30 de junio de cada año, se va a declarar la inadmisibilidad del derecho minero. Esta norma trae también una adición. En el caso que se acumulen 2 años seguidos, sea del pago de vigencia o la penalidad, la resolución que declare la inadmisibilidad solamente va a ser impugnada una vez que se expida la resolución de caducidad. No va a haber otra oportunidad. Y esa es la única oportunidad en la que el titular puede hacer valer su derecho de contradicción. Lo cual resulta lógico por cuanto aceptar lo contrario implicaría pues efectuar una dilación al procedimiento de pagos, ¿no? Y eso no es lo que busca esta norma. Adicionalmente, se previó la posibilidad de que estos depósitos declarados inadmisibles puedan reembolsarse de oficio. En realidad, no hemos efectuado muchos reembolsos de oficio. La mayoría se han realizado a pedido de parte. Y bueno, en esa línea es que actúa la Dirección de Derecho de Vigencia. Estos pequeños tips que he colocado en estas láminas las considero pertinentes por cuanto muchos usuarios todavía, a pesar de que esta modificatoria ya data del año 2013, si mal no recuerdo, todavía no interiorizan o no lo toman en cuenta, ¿no? La imputación, señalo acá, del pago al año anterior vencido y no pagado. ¿Qué sucede? Muchos titulares creen que pueden salvar una caducidad cuando ya tienen 2 años de no pago, efectuando el pago del derecho de vigencia en la, entre comillas, vamos a llamarlo, la última oportunidad que tienen para efectuar el pago. Pero sin embargo, si ese pago es efectuado y uno se percata que ya tiene o se ha producido la situación de no pago de 2 años, ese pago no va a poder ser admitido a trámite. Como ya habíamos comentado en la lámina anterior, se va a dar la inadmisibilidad de ese depósito y lógicamente cualquier impugnación que se pueda hacer contra esa resolución lo van a tener que hacer valer conjuntamente con la contradicción de la caducidad. Otra situación que hay que tener presente es que hay que pagar el íntegro de lo adeudado. ¿Qué sucede? A veces muchas personas, si tienen deudas tanto de vigencia como de penalidad, prefieren pagar la deuda del derecho de vigencia, que resulta a estas alturas siendo más cómoda o menos onerosa que la penalidad, ¿no? Recordemos que ahorita la mayoría de concesiones mineras ya se encuentran en lo que llamamos nosotros el segundo tramo, están pagando en el régimen general $20 por año y por hectárea. Entonces, frente a un pago de derecho de vigencia que para el régimen general son $3, lógicamente para ellos les resulta mucho más cómodo pagar la vigencia y no la penalidad. Tenemos otros problemitas que hemos visto, que es referido a las boletas que algunas veces no son legibles. Hemos tenido un caso de un titular que presenta una boleta en la que no se ve absolutamente nada, de manera que nuestros técnicos, como ya les habíamos comentado anteriormente, nuestra dirección no solamente está integrada por abogados, sino también por técnicos ingenieros, a quienes nosotros les solicitamos información y ellos nos informan si las boletas en las que no se ha hecho uso del código único, esos depósitos figuran o no en los estados de cuenta. Entonces, si ellos ven una boleta que está en un papel térmico en donde ya no se puede ver absolutamente nada, nosotros no tenemos manera de relacionar ese depósito con la obligación o con el derecho minero por el cual se pretende efectuar el pago. Entonces, cuando se den estas situaciones, lo aconsejable, y eso sí les pedimos a los usuarios, es que traten de sacarle una copia, de manera que en el caso que lleguen a presentar el original y no se pueda ver nada, nos adjunten una copia y con esa copia nosotros podemos verificar en los estados de cuenta de los bancos que nos remiten cada mes al IGEMET y así poder declarar lo que haya que hacer, si es que el depósito se admite o no se admite a trámite. Otra cosa que hay que tener en cuenta, porque muchas personas lo hacen cuando no recuerdan el código único de su derecho, bueno, acuden a la cuenta 99, pero presentan pagos en donde han hecho uso del DNI, el RUC, el teléfono. Recuerden que la acreditación implica un relacionamiento que se debe hacer del depósito con un derecho minero en específico. Entonces, si la autoridad minera no es puesta en conocimiento de qué derecho minero es al cual se va a relacionar ese pago, pues no va a poder tener por bien pagado esa obligación, ¿no?
Lo que aquí se ha consignado es lo que ya les he venido diciendo, ¿no? No se va a aceptar ninguna impugnación contra la resolución que declare la inadmisibilidad de ese pago. Existe también la posibilidad de efectuar los pagos por derecho de vigencia y penalidad no solamente con boletas de depósito, sino también con certificados de devolución. Eso es lo que denominamos la acreditación mixta. Se usa una boleta de pago original, un certificado de devolución que obviamente también tiene que ser presentado en original, y el cual, tratándose de una acreditación, también debe ser presentado hasta el 30 de junio. ¿Qué ha sucedido? Muchos titulares han presentado certificados de devolución que, si bien es cierto, tienen un periodo de vigencia de un año posterior a la fecha de vencimiento para el pago, es decir, posterior al 30 de junio del año al cual se pretende o el cual se pretende acreditar, dicen, bueno, este certificado está todavía vigente y por lo tanto puedo presentarlo después del 30 de junio, no hay ningún problema. No es así. Los certificados deben ser presentados, al igual que un depósito que se efectúa bajo el 999, también hasta el 30 de junio para que la Dirección de Derecho de Vigencia dé por cumplido el pago de la vigencia o la penalidad. Estos son los recibos que usualmente pueden ustedes apreciar en los bancos a donde van a efectuar los depósitos, ¿no? Aquí tenemos el del Scotiabank. Ustedes pueden apreciar aquí el pago, dice Servicio del Derecho de Vigencia. Este es un pago, me parece, sí, en 99. No he identificado todavía el código. Este es un pago del Banco Continental. Entonces, lo que está aquí, esto que está en rojo, es lo que nuestros técnicos hacen que se identifique al número del depósito, ¿no? Cada banco tiene su propia connotación. Este es el caso que quería comentarles, en el del banco de crédito. Muchas veces el cajero del banco de crédito, a solicitud del titular, porque no llega a encontrar dentro de su plataforma, sobre todo en los últimos días para el pago, en donde se apersona la mayoría de gente a efectuar el depósito de sus obligaciones, digita manualmente los códigos. Esa manera de digitar manualmente no significa que haya ingresado a la cuenta de los pagos del derecho de vigencia, de tal manera que nosotros podamos identificar ese depósito. Si el titular no lo presenta hasta el 30 de junio de cada año, este depósito que lo ha efectuado utilizando esta modalidad, digitando el código único, no va a poder ser tomado en cuenta. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Si van a hacer uso del código único, que sea el código único que el mismo banco desde su plataforma maneja de la información que nosotros le enviamos, no de la manera en que el mismo ventanillero digita el código. Porque si es así, ustedes deben de presentarnos ese voucher hasta el 30 de junio de cada año a la Dirección de Derecho de Vigencia, para evitar problemas de que ese depósito pueda ser después declarado inadmisible. Como ya les había comentado, este es simplemente un resumen de lo ya anteriormente señalado. Los pagos se realizan de enero a junio para el caso de derechos mineros ya formulados. Como ustedes saben de cuánto es lo que deben, a través del padrón minero, que es un documento que también elabora la Dirección de Derecho de Vigencia, con la concurrencia de información de una serie de entidades, tanto internas como externas. Y los pagos que se realizan durante todo el año, de enero a diciembre, por concepto de la formulación, y cuya verificación, como ya había comentado, están a cargo de la Dirección de Concesiones Mineras o a cargo de los gobiernos regionales a través de sus DREMS o de quien haga sus veces. Bien, ahora vamos a tratar sobre el tema de los no pagos, el derecho de vigencia y penalidad. Estos no pagos en función de las normas que todavía venimos aplicando en la Dirección de Derecho de Vigencia. No voy a todavía a tratar, eso entiendo que será motivo de una exposición posterior, y específicamente sobre esos casos, a raíz de las últimas modificatorias que han habido respecto de la penalidad. Entonces, tal cual está vigente ahorita los artículos 76 del TUO, el 014 o el 03, perdón, seguimos como Dirección de Derecho de Vigencia, como INGEMED, publicando en el peruano la resolución colectiva de aquellos pagos o no pagos del derecho de vigencia.
dentro de los 2 meses posteriores al vencimiento de pago. Normalmente estamos haciendo la publicación colectiva en el mes de agosto, casi a fines del mes de agosto, ¿no? Nos tomamos casi siempre los 2 meses para poder evaluar la cantidad de pagos que se nos presentan. Pagos que, como ya he dicho, tanto aquellos que son efectuados sin hacer uso del código único, como aquellos pagos mixtos en donde se ha utilizado también un certificado de devolución conjuntamente con un depósito en efectivo. Estas relaciones colectivas de no pagos, la resolución sale publicada en el peruano. Sin embargo, la relación de todos esos derechos mineros los publicamos en nuestra página web para que el público usuario tenga conocimiento de ella. También, lógicamente, las DREMS deben tomar conocimiento de aquellos no pagos que no se han realizado respecto de sus respectivas circunscripciones. La penalidad tiene una connotación distinta, como ya había comentado anteriormente. Proviene o básicamente tiene su fundamento en una resolución directoral que la Dirección General de Minería expide, que casi siempre llega como regalo de Navidad en el mes de diciembre, por el mes más o menos el 23 o 24 de diciembre. Estos no pagos se evalúan o se presentan y se incluyen en las resoluciones respectivas de la Presidencia del Consejo Directivo con informes de la Dirección de Derecho de Vigencia. Se publican también en el peruano y son puestas en conocimiento a través de nuestra página web, ¿no? Como pongo aquí, son dentro de los 30 días calendarios siguientes a la recepción de esta resolución directoral de la Dirección General de Minería. Se aprueba este listado de concesiones respecto de aquellos titulares que no han cumplido con la obligación de producción o inversión mínima. En ambos casos, tanto en la penalidad como en la vigencia, existe también otra modalidad de declarar el no pago de estas obligaciones. ¿Cuál es la referida a la declaración individual? Básicamente se ha estado realizando respecto de aquellos derechos mineros que han sido materia de una fiscalización posterior o aquellos derechos mineros que por alguna circunstancia no se encontraban todavía bajo la competencia del INGEMET. Llámese que esté siendo discutido cualquier otra situación en el Consejo de Minería, lo cual hace que una vez que el expediente retorne a nuestra instancia, procedamos a efectuar o a declarar, en el caso que así lo detectemos, individualmente una declaración de no pago, sea de la vigencia o sea de la penalidad. La característica que distingue este tipo de declaración respecto de la colectiva es que esta se realiza o se notifica, se pone en conocimiento del titular a través de la notificación, en este caso personal. Ustedes ya saben que por los decretos legislativos recientes, ahora la notificación se realiza para estos casos a través de lo que se denomina la notificación personal, que implica que la persona que recibe o a quien va dirigida la notificación haga un acuse de recibo de esta, en donde pues se establece quién está recibiendo, los datos de identificación como su DNI y demás. A partir de esa fecha o del día siguiente en que se acuse el recibo, empiezan a contarse los plazos, ¿no? O sea que la notificación, como nosotros ya lo entendíamos anteriormente a través de los servicios postales del Perú, ya no se están dando ni tampoco se están computando los plazos como se hacían anteriormente. A partir del 6º día de publicado es que se iniciaba el cómputo del plazo, sea para cumplir con algún requerimiento de la autoridad o sea para considerar los recursos impugnativos y los correspondientes consentimientos. Bueno, ahora entramos a lo que es los certificados de devolución. Los certificados de devolución son documentos de crédito. ¿Por qué documentos de crédito? Porque sirven para efectuar pagos, sea de vigencia o de penalidad o incluso para formular. No implican un dinero en efectivo, sino es un documento que contiene un monto que puede ser utilizado para el pago de estas obligaciones. Goza de las características que aquí se han consignado y que son establecidas en la propia normativa, ¿no? Son nominativos porque lógicamente tienen que estar expedidos a favor de una persona determinada en particular. Su vigencia es de 1 año, más adelante les voy a explicar
que existe, entre comillas, la posibilidad de renovar estos certificados. Se expresa en dólares, no genera intereses, existen montos mínimos para poder solicitarlos de acuerdo al régimen. Para el régimen general, como se consigna acá, son los $100 para el pequeño productor minero, para el régimen general 200, para el pequeño productor minero 100 y para el minero artesanal $50. Se enumeran correlativamente y en el caso que sean desdoblados significa que un monto que es mínimo puede ser solicitado no solamente a través de un solo documento, sino en varios otros. Por ejemplo, si yo tengo una devolución de $1.500, puedo solicitar que me expidan o un solo certificado por ese monto o probablemente 3, cada uno de $500. Y los 3, obviamente, en el caso que sean desdoblados, gozan de las mismas características, es decir, tienen que ser nominativos, la vigencia de un año expresado en dólares y lógicamente tienen que estar numerados correlativamente. Tiene una fecha de expedición y una fecha de caducidad y son suscritos tanto por el técnico como por el director de derecho de vigencia. Suscritos por el técnico el documento como tal, porque recuerden, como ya les había indicado al inicio de esta charla, que todas las resoluciones que expide la dirección de vigencia siempre son suscritas por la presidencia del Consejo Directivo. Esta suscripción obedece obviamente a un informe de parte del área legal, informe de un abogado, con el informe acompañado del técnico que nos indica si efectivamente esos montos han sido o no devueltos con anterioridad. Estos certificados no se devuelven en todos los casos, existen causales taxativamente establecidas por la propia norma. Aquí están las causales, las del artículo 24, ¿no?, del Decreto Supremo 03, entre ellas tenemos la cancelación, la reducción, inadmisibilidad, pagos en exceso. Otra causal que no está dentro del tubo, pero sí dentro de un decreto supremo que regula, es el reglamento de la ley sobre establecimiento de concesiones en áreas urbanas o de expansión urbana. Está referido a las reducciones o fraccionamientos que se efectúen sobre estas áreas como consecuencia de la superposición a estas o el acuerdo desfavorable del Consejo o el silencio administrativo negativo. La última de las causales que se ha incorporado a las causales de devolución lo constituye el rechazo por improcedencia. Esto ha sido instituido, si mal no recuerdo, por el Decreto Supremo 043 del 2012 y está referido básicamente a aquellos casos en donde se hayan formulado petitorios ante instancias que no corresponden. Digamos que se haya formulado un petitorio minero ante un gobierno regional cuando la competencia para hacerlo lo constituía el INGEMET. Entonces aquí procede el rechazo por improcedencia, que también constituye una nueva causal de devolución a través de esta vía que denominamos certificados de devolución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tanto ustedes como titulares, como quienes evalúan este tipo de situaciones, en este caso los operadores legales de la Dirección de Derecho de Vigencia. Tenemos que tener en cuenta que pueden ser solicitados obviamente por el titular de un derecho minero que se ha extinguido por alguna de estas causales que hemos visto en la lámina anterior, pero también puede ser solicitada por el cesionario. Para esos efectos nosotros verificamos que la cesión se encuentre vigente a la fecha en que se solicita el certificado y obviamente se debe tratar de una cesión que esté inscrita en los registros públicos. Recuerden ustedes que para el INGEMET todo acto o contrato que no se encuentre inscrito no tiene ningún valor, por más que se encuentre en escritura pública. Lo que a nosotros nos interesa es la inscripción de esa escritura pública en los registros públicos. Entonces debemos tener en cuenta, para que podamos expedir los certificados de devolución, el consentimiento en principio de esa resolución. ¿Por qué digo que debe haber un consentimiento? Puede ser que esa extinción haya sido impugnada y que se encuentre pendiente de pronunciamiento del Consejo de Minería. En estos casos todavía la Dirección de Derecho de Vigencia no va a poder emitir una resolución declarando la admisibilidad o la procedencia de este certificado de devolución, porque obviamente tenemos que esperar el pronunciamiento de nuestro máximo superior jerárquico, porque en el caso que declarara infundado el recurso de revisión, en ese caso sí, podríamos nosotros devolver, y en el caso que no lo hiciera, pues el
derecho o petitorio de que se trate debería continuar con su trámite, por lo tanto el certificado de devolución no tendría razón de ser y tendría que ser declarado ese pedido improcedente. Lo que hacen nuestros técnicos en estos casos, antes de informarnos a nosotros que existe un monto que ha sido asignado para tal año de determinada obligación, sea vigencia o penalidad, es que no haya sido solicitado anteriormente. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay certificados que, si bien es cierto se han otorgado, puede hacer que éste no se haya utilizado en su totalidad o se haya usado parcialmente. En las láminas anteriores les había indicado que la vigencia del certificado era de 1 año. Sin embargo, si se han dado estos casos de una no utilización o de una utilización parcial de ese monto contenido en el certificado, sí procede la expedición de un nuevo certificado. Existen muchas resoluciones del Consejo de Minería que señalan precisamente eso, que lo que caduca es el documento como tal, más no la creencia que tienen los titulares. Y por lo tanto señala el Consejo que ha sido un criterio que también ya ha adoptado el INGEMET, concretamente la Dirección de Derecho de Vigencia, tienen el derecho de solicitar esos montos. Por lo tanto, si tenemos una circunstancia que se nos presenta referida a esta situación, procedemos a declararla procedente o admisible. Para la devolución de la penalidad podríamos requerir información de la Dirección General de Minería, ¿no? En el sentido de que si realmente ha habido o no una producción, para que nosotros podamos válidamente, en este caso, expedir certificados por concepto de penalidad. En cuanto a los derechos que se han tramitado ante los gobiernos regionales, la normativa minera no solamente exige, como ya hemos visto anteriormente, que se trate de derechos mineros que estén incursos en alguna de las causales de extinción, sino que también requieren que para que el operador legal de la Dirección de Derecho de Vigencia pueda evaluarlas de la manera más adecuada, presenten la copia certificada de la resolución que dará mérito a la devolución, así como el certificado del consentimiento respectivo. Exigimos también la boleta original del depósito. La boleta original, recuerden que obviamente tiene que estar anexada al expediente de titulación que obra en el gobierno regional. ¿Por qué se le exigimos a los gobiernos regionales y no directamente al titular? Si bien es cierto, de la lectura de la norma podría inferirse que eso debería ser así, la Dirección de Derecho de Vigencia ha tomado por conveniente ser nosotros mismos quienes solicitemos ese recibo. Que ya han habido varias ocasiones en que los titulares lo han solicitado al gobierno regional, el gobierno regional lo ha desglosado y están volviendo a presentar esa boleta para formular nuevos petitorios o para pagar el derecho de vigencia, cosa que no se puede admitir, porque la vía para solicitar o para hacer uso de esa boleta es únicamente a través de la solicitud previa y la expedición del certificado de devolución. Entonces es por eso que ya desde el año 2007, si mal no recuerdo, se envió un oficio colectivo a todos los gobiernos regionales para hacerles hincapié en esa situación que a la fecha siguen cumpliendo. Entonces, de manera que nosotros exigimos al mismo gobierno regional que antes de tramitar cualquier devolución sobre un derecho minero que haya sido tramitado ante sus instancias, nos remita el documento que contiene el depósito original para nosotros proceder a evaluar los siguientes otros requisitos y verificar si realmente corresponde o no corresponde la devolución. Los certificados, lógicamente, están almacenados o, si se quiere, están debidamente verificados en un registro que se encuentra a cargo de la Dirección de Derecho de Vigencia. En este registro tenemos la identificación de los certificados a través del número, a través del beneficiario, a través del monto que se ha devuelto y del monto que se ha usado. Entonces, nuestra dirección, concretamente los técnicos, al momento que evalúan una solicitud de esta naturaleza, verifican este registro para indicarnos a nosotros, los abogados, si ese monto ha sido usado totalmente o ha sido usado parcialmente, y nosotros procederemos a decidir si se expide o no se expide y el monto en que se va a expedir el correspondiente certificado.
Es un modelo de certificado de evolución, ¿no? Esto de aquí es nuevo, porque anteriormente quien firmaba el certificado era únicamente el director, ahora también lo firma el técnico. Como ven ustedes, acá tiene un número, está identificado con el número 06924, está referido a un monto de $300. Este es el derecho minero del cual proviene, Canteras Inca. Puede haberse extinguido por alguna de las causales que ya les había comentado, que son materia de devolución, y lógicamente tiene un beneficiario y una fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento que, como vuelvo a repetir, es respecto de este documento como tal, más no de la creencia, estos $300, que puede el titular usarlos dentro del plazo que tiene para hacerlo. En este caso es 10 de marzo del 2018, puede usarlo o puede no usarlo. En el caso que no lo haya usado o lo haya usado parcialmente, podrá solicitar que se le expida uno nuevo por el monto total no usado o por el monto parcial, ¿no? Bueno, ahora voy a tratar el tema de los reembolsos. Al igual que las causales por devolución a través de certificado, los reembolsos también tienen causales determinadas. Estas están específicamente establecidas en este Decreto Supremo 077 del 2009. Son varias causales. Una de ellas, de las que recuerdo, es, por ejemplo, haber pagado el derecho de vigencia respecto de un derecho minero extinguido que no se encuentra dentro de lo establecido en el artículo 54, que implica que un derecho minero que está siendo cuestionado judicialmente su validez se encuentra en la obligación de continuar pagando el derecho de vigencia. Esa, por ejemplo, es una causal que está taxativamente establecida en este Decreto Supremo 077, a la cual la Dirección de Derecho de Vigencia debe responder y verificar si la situación que el titular o la solicitud que el titular nos presenta se enmarca dentro de ella. De manera que fuera de esas causales no existe la posibilidad de solicitar un reembolso. A diferencia del certificado de devolución que se otorga, como ya habíamos visto en este documento de crédito, que sirve para pagar la vigencia o la penalidad, el reembolso se realiza a través de un cheque, que luego es cobrado, ¿no?, por el beneficiario. Al igual que en los certificados, también puede ser solicitado por el cesionario siempre y cuando esta cesión se encuentre debidamente inscrita en los registros públicos y se encuentre vigente. Igualmente también nuestros técnicos verifican si ese monto solicitado no se ha devuelto con anterioridad. Puede ser que exista un depósito con el recibo a través de un voucher en donde no se ha utilizado un código único. Entonces nosotros verificamos que ese voucher anteriormente no haya sido usado. Hemos tenido casos en que lamentablemente algunos usuarios o malos usuarios han hecho uso hasta de falsificaciones de depósitos y lo presentan. Cuando nuestros técnicos verifican en sus estados de cuenta y en el sistema de pagos que nosotros manejamos, se dan cuenta o verifican de que este depósito ya ha sido usado. En esos casos procedemos nosotros a comunicarlo a nuestra oficina de asesoría jurídica para que entale las acciones legales del caso. ¿Quiénes intervienen en el trámite de reembolso? A diferencia del certificado de devolución, en donde solamente interviene la Dirección de Derecho de Vigencia y la presidencia del Consejo Directivo, como ya les había comentado, que es quien finalmente suscribe todos nuestros proyectos de resolución, interviene además aquí la unidad financiera, la oficina de administración, a través de esta unidad financiera, que es la encargada de ejecutar las órdenes de pago que la Dirección de Derecho de Vigencia emite y en donde se establece el beneficiario, el monto, el número del depósito, en qué fecha ha sido pagado y demás. Existe también otra modalidad de reembolso en dinero en efectivo y no a través de estos certificados, que es lo que nosotros denominamos el reembolso judicial. Este proviene de aquellos pagos que el titular que está discutiendo ante el Poder Judicial, ante el órgano jurisdiccional, la validez de su derecho minero, viene efectuando precisamente en cumplimiento de este artículo 54 que ya les había comentado anteriormente, que está referido a la obligación que tiene el titular de continuar con los pagos por derecho de vigencia y penalidad, aun cuando esté discutiéndose la extinción de su derecho minero en la vía judicial. Puede ser, como sucede, que este tipo de procesos judiciales tomen un buen tiempo.
Entonces, durante todo ese tiempo, este titular está en la obligación de efectuar los pagos. Una vez que el proceso concluye, el proceso judicial me refiero, puede hacer que el titular lo pierda, es decir, que su demanda sea declarada infundada. Solamente en ese caso es que la Dirección de Derecho de Vigencia, previa solicitud del titular, puede proceder al reembolso judicial. La norma es taxativa, establece siempre y cuando el titular haya sido vencido en juicio. Hemos tenido casos de titulares que nos solicitan reembolsos respecto de derechos mineros en cuyo proceso judicial se han desistido o han hecho abandono del proceso. Eso no implica ser vencido en juicio. Por lo tanto, este tipo de solicitudes son declaradas improcedentes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Solamente vamos a proceder a efectuar reembolsos de tipo judicial siempre y cuando el titular haya sido vencido en juicio. Esta información de los procesos que tiene el INGEMET respecto de extinciones, básicamente que se hayan decretado en la última instancia administrativa minera, es decir, que el Consejo de Minería haya confirmado las resoluciones que expiden, sean las direcciones de concesiones o los gobiernos regionales, es puesto en conocimiento de la Dirección de Derecho de Vigencia a través de nuestra oficina de asesoría jurídica, siempre y cuando, lógicamente, el INGEMET sea parte de ese proceso. Hay muchos casos en que no lo son, cuando deberían serlo. Entiendo que los demandantes solamente establecen como sujeto de la demanda al Consejo de Minería y no al INGEMET, cuando en realidad deberían intervenir ambos. Entonces, para eso nosotros también tomamos la previsión de solicitar información al Procurador Público. Verificamos que este proceso judicial haya quedado consentido en la última instancia. Toda esta información se la pedimos básicamente o bien a la Oficina de Asesoría Jurídica, a quien le llegan obviamente de manera oficial la información de aquellos procesos en los que el titular ha sido vencido en juicio. Entonces, a ellos les pedimos que nos alcancen las copias certificadas pertinentes con indicación de si este proceso ha concluido en última instancia judicial. Lo mismo hacemos con aquellos casos que son de conocimiento del procurador. Esto para efectos de que el reembolso judicial pues sea debidamente verificado y que el dinero que el INGEMET está reembolsando al titular pues sea debidamente correcto, ¿no? Al igual que en el reembolso que habíamos visto en la lámina anterior, también interviene no solamente nuestra dirección, sino la Oficina de Administración a través de la unidad financiera. También en este reembolso judicial, la devolución se hace a través de un cheque previa orden de pago elaborada por la Dirección de Vigencia y que es ejecutada por la unidad financiera. Estos es una manera de conocimiento de ustedes, el cómo en nuestra página web del INGEMET pueden ustedes encontrar la información referida a lo que es los trámites que nosotros manejamos, ¿no? Esta es la página web, ustedes ya saben, www.ingemet.gov.p. Entran a este icono del SINACAT, pueden ustedes aquí verificar los pagos que se efectúan por derecho de vigencia y penalidad. Todos estos están siempre en función de un código único. Entonces siempre hay que digitar el código único, le damos ahí el clic a buscar y les va a aparecer esta información respecto a todos los pagos que se ha efectuado durante los últimos 5 años, sea de vigencia o sea de penalidad. Esta página incluso puede ser impresa desde la comodidad de sus casas. Pueden ustedes informarse de cuándo, cuánto y qué obligaciones han venido pagando durante los 5 últimos años y qué obligaciones se encuentran pendientes de pago. Y bueno, creo que de manera sucinta y creo que didáctica he tratado de explicarles todo lo que hace en cuanto a acreditaciones, certificados y reembolsos a cargo de la Dirección de Derecho y Vigencia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.